Hoy, como lo habíamos planificado, vamos a tener a bien poder tener algunas exposiciones, así que esa es la actividad que les va a aparecer a ustedes en su programación. Es una exposición virtual con un valor de 10 puntos, la que ustedes van a realizar el día de hoy. Voy a presentarles nuevamente la rúbrica, que es la que voy a utilizar para calificarles, que también se las agregué junto con el contenido. Acá está prácticamente lo que se va a calificar. La tonalidad de su voz, por ejemplo, la ortografía, si van a utilizar alguna presentación o algún material, la fluidez y el manejo que ustedes tengan del tema. El contenido que presentan es completo, por ejemplo. Acá más que completo es si ustedes colocaron las ideas principales. Si colocaron las ideas principales, van a tener una información completa. Y si su exposición presenta creatividad, entonces esa va a ser la rúbrica que voy a utilizar para calificarles. Son 2 puntos por cada aspecto correcto. Al final son 10 puntos si toda su exposición pues está totalmente bien y está enmarcada dentro de estos aspectos. Entonces voy a dejar de compartir acá. Únicamente voy a dar una pequeña introducción a nuestra clase. Ya les presenté la rúbrica. Hoy vamos a ver lo que es la ley de probidad. Cuando nosotros buscamos probidad en cualquier tipo de contenido, de libro, de autor, nos vamos a encontrar que la probidad significa honestidad, significa cuando nosotros hacemos algún acto de manera honesta, lo hacemos de manera eficiente. Eso significa honestidad, probidad, perdón, la honestidad, la fidelidad, a la eficiencia al momento de nosotros realizar una tarea. Eso significa probidad. Esta ley pues nace en base a eso, a poder brindar ciertas normas que sirvan para poder generar con efectividad y de la mejor manera todos aquellos procesos administrativos y también que no afecten los esfuerzos que realizan los administradores o en este caso los servidores públicos y proporcionar al final del día un bien común, proporcionarle a las personas un buen servicio. Entonces, esa es la característica que tiene esta ley, poder alcanzar ciertas metas en base a las necesidades del país. Muy bien. Entonces, como primer expositor, le voy a dar el tiempo a Mariela para que usted pueda presentar, si tiene una presentación o en dado caso presentar su material. Ya habilité acá en Zoom la opción para que pueda presentar, entonces le dejo el tiempo para que usted nos exponga los primeros 4 artículos. Señor, lo que pasa es que ahora tengo gripe y no sé si me trabo algún momento. Vean, no tenga pena. Solo les encargo sus cámaras, por favor, que sí estén encendidas cuando les corresponda exponer. No sé si se mira el contenido, señor. Sí, se logra ver. Va. Buenas tardes a cada uno. Señor, buenas tardes. Ahora me toca exponer lo que es la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Pues eso tiene algunos artículos que da. El primero es el artículo 1, que es el objeto de la ley. Esto nos muestra algunos objetivos que tiene esta ley. El primero es crear normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública. Y esto nos quiere decir que al momento hay que crear normas como también procedimientos de transparentar. La transparencia significa tener acceso a la información que hace la administración pública. El segundo es asegurar la observación estricta de los prospectos constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones públicas estatales. Es como que asegurar que pues se ejecuten las normas que establece esta ley. El tercero es evitar el desvío de los recursos, bienes, fondos y valores públicos durante el ejercicio de sus cargos. Es decir, que el empleado público o el funcionario pues no se desvíe de, ¿cómo les diría?, de los bienes, o sea, utilizar
esos tipos de fondos en otras cosas que no le corresponde hacer. El cuarto sería establecer los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios. Y el quinto es prevenir el aprovechamiento personal o cualquier forma de enriquecimiento ilícito. Esto nos quiere decir que, digamos, el funcionario público pues se aprovecha o, digamos, el salario que le dé y ¿cómo diría yo? Con su cargo que tiene ya saca más de lo que debe de ganar. Eso nos quiere decir. Ahora pasamos con el artículo 2, que sería la naturaleza de la ley. La ley es de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, eh, es de orden público y de observancia general. Cuando es de orden público, es decir, como que respeta las demás leyes y normas, por ejemplo, las normas de la Constitución, es como que lleva en paz con los demás normas. Y es de observancia pública, que significa el cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda a ejecutar. Luego el artículo 3, que serían los funcionarios públicos. Para los efectos de esta ley se consideran funcionarios públicos todos aquellos personas a las que se refiere el artículo 4. Lo que nos dice es que los funcionarios públicos son todos aquellos que tienen un trabajo o que tienen un cargo de parte del Estado, ya sea en municipalidades, en los diferentes órganos, ministerios, y eso es lo que nos quiere decir. En el artículo 4 son los sujetos de responsabilidad, es decir, son responsables de conformidad de las normas contenidas en esta ley y serán sancionados por incumplimiento o inobservancia de las mismas, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país. Pues esto, todos los que son funcionarios públicos o empleados públicos tienen la responsabilidad de cumplir ciertas normas que establece esta ley. El que no cumpla, pues tendrá una sanción y pues eso lleva consecuencias. Eh, entre los funcionarios públicos podrían ir lo que son los dignatarios, las autoridades, los funcionarios y empleados públicos, que por elección popular o nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo que presten sus servicios en el Estado, pues todos ellos son los que tienen la responsabilidad de cumplir esa ley. También sería la B, dice que es inconstitucional, igual que la C, pues estos son declarados inconstitucionales. Los incisos B, C y D y E, pues según el expediente número 537 del 2003 de la Corte Constitucionalidad. Pues estos tres ya fueron declarados que son inconstitucionales. Eso sería todo, señor. Gracias. Muy bien, gracias Mariela, excelente. Solo voy a recapitular un poco. La exposición estuvo muy bien, Mariela, muy amable. Cuando nos referimos a que algo es inconstitucional, por ejemplo, hacemos referencia a que fue eliminado porque ya sea que violaba alguna ley o alguna norma que está o alguna regla o alguna normativa dentro de la Constitución. A eso se refiere con inconstitucional. Muy bien, excelente. Mariela nos expuso artículos 1, el objetivo de esa ley, cuál es la naturaleza de esa ley, también generar un orden público y que todo sea de observancia general. Y también nos definió qué es un funcionario público, que es toda aquella persona que a través de un nombramiento o a través de un contrato o de elección popular, pues esté trabajando con el Estado, y los sujetos de responsabilidad, que son todos los funcionarios públicos, están sujetos a esta ley. Muy bien, Mariela, excelente. Únicamente le voy a suplicar que me envíe, que suba a plataforma una foto de su material para que quede en plataforma la evidencia. Muy bien, le voy a dar.
Solamente sería eso, muy bien. Lo demás yo ya lo tengo acá anotado. Le voy a dar el tiempo a Marilis. El tiempo es suyo para que usted pueda dar a conocer los artículos 6, 7, 8 y 9. Señor, no sé si, cómo sea acá para compartir pantalla, es que yo lo hice en el celular. Una, Ah, bueno, permítame, voy a ver acá, ya le habilité. En la parte, si está en su celular, tiene que, donde cuando le aparecen los botoncitos abajo, ajá, ahí tiene que aparecerle un botoncito que diga compartir pantalla. ajá, Le da ahí ya. y le va a dar la opción a poder compartir un documento o alguna, o la pantalla total. Sí, es que me aparece una serie de opciones que sería de foto, documento, pantalla, ¿Dónde tiene cam- usted su presentación? imagen, o sea, sería foto, ¿verdad? Ajá, entonces serían fotos. Muy bien, ya se logra ver. Uy, solo que... Permítame, señor. Vea, no tenga pena. Ya, esa es la primera. Muy bien, adelante. Bueno, pues principalmente buenas tardes, señor y Buenas compañera tardes. presente. Esta tarde les voy a compartir unos artículos acerca de la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Y para empezar, voy a empezar con el artículo 6, que dice principios de probidad, teniendo en cuenta que la probidad es la moralidad, integridad y honradez en las acciones que se vayan a hacer. Por lo tanto, el artículo 6 de los principios de probidad nos habla de algunos elementos que tiene esta ley. Por ejemplo, aquí nos habla del cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales, el ejercicio de la función administrativa con transparencia, la preeminencia del interés público sobre el privado, la prudencia de la administración de los recursos de las entidades del Estado y demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo, la promoción e implementación de programas de capacitación y difusión de valores imparciales y de transparencia de la gestión administrativa, entre otros incisos también importantes como el fortalecimiento de los procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos y el establecimiento de procedimientos administrativos que faciliten la denuncia por actos de corrupción. Esto nos indica que es el cumplimiento de las leyes, también la administración honesta y transparente que debe tener, teniendo en cuenta que el interés público y el privado tienen la misma importancia. También se debe ser prudente al administrar los recursos de las entidades del Estado y las entidades descentralizadas y autónomas. Por ejemplo, las descentralizadas que son instituciones públicas que actúan bajo la autoridad del gobierno y las autónomas que tienen un régimen especial y autonomía propia que está prevista por la Constitución política o la ley. También se implementan programas de capacitación y que enseñan valores y la transparencia en la acción administrativa. También deben ser leales al cargo o puesto que poseen y se debe fortalecer el procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos. También establecer procedimientos que hagan más fácil las denuncias por actos de corrupción. Solo la molesto con su cámara, Marilis. Ya, perdón, sí. No tenga pena.
¿Ya sí se ve, señor? Sí, ya la podemos ver, Amaris. El artículo 7, que es de funcionarios públicos, nos dice que los funcionarios públicos, conforme lo denomina el artículo 4 de esta ley, que lo decía mi compañera, están obligados a desempeñar sus deberes institucionales, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República y las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones y acciones, decisiones y resoluciones que incurren en el ejercicio de su cargo. O sea que ellos están obligados a desempeñar sus deberes. Si faltan a esta acción, serán sancionados por incumplimiento de la ley. También deben tomar muy en cuenta lo establecido en la Constitución Política de la República y sus leyes. La consecuencia de incumplir o cometer infracciones en el ejercicio de su cargo conlleva acciones de ámbito administrativo y penal. El artículo 8, que es la responsabilidad administrativa, nos habla del orden jurídico, el cumplimiento de las normas que regulan la conducta del funcionario público. También es la habilidad de notar la negligencia, incumplimiento de la ley, reglamentos, contratos y legales, las cuales están obligados a prestar sus servicios y no pueden ignorar los intereses públicos. El artículo 9, que es la responsabilidad civil, negligencia o imprudencia se comete daño al patrimonio público que genera responsabilidad penal, teniendo en cuenta que el patrimonio público son documentos como títulos, certificados, acciones, bonos o títulos de crédito. El Código Civil respalda el daño cometido proveniente de la responsabilidad civil por causa de abuso de poder o actuar injustamente. Y también puede unirse la acción civil con la acción penal para actuar en contra de la imprudencia que se haya cometido, así como lo hablan estos artículos. Y eso sería todo. Sí. Gracias. Muy bien, gracias Amarilis, muy amable. Amarilis nos expuso los títulos 6, 7, 8 y 9 que nos hablan sobre algunos principios y también sobre algunos elementos como la responsabilidad administrativa. Acá tenemos el 6, por ejemplo, que ella nos mencionaba, que es uno de los más alargados o que son más extensos, que nos habla sobre cuáles son las bases de esta ley, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver cuáles son los principios que esta ley tiene, qué es lo que procura, cuáles son los elementos básicos que tiene que, por los cuales tiene que velar. Acá también en el artículo 7 se relaciona con el 4 que ya había leído la compañera Mariela, en donde nos dice que todos están obligados a desempeñar sus atribuciones, sus deberes, su responsabilidad en base y en apego siempre a la Constitución y a las leyes que los rijan como tal. La responsabilidad administrativa pues va a ser la acción o la omisión de que contraviene el ordenamiento jurídico, que es se viola una ley o se omite una ley para realizar alguna acción, eso requiere o su consecuencia es la responsabilidad administrativa. Eso en el artículo 8. En el 9 tenemos, ay, perdonen, la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la acción que con intención por negligencia, cuando se realiza una acción que se sabe que está mal, que es algo ilícito, que es algo que está mal, lo hacemos por negligencia, por imprudencia o simplemente por un abuso de poder o un abuso de autoridad y dañamos prácticamente el patrimonio público. Por ejemplo, hace poco se había mencionado que había una jueza que, por ejemplo, hacía sesiones extraordinarias. Venían, por ejemplo, si a alguien lo capturan en un día festivo, por ejemplo, no hay audiencias, no rinden primera declaración ese mismo día, sino hasta que se termine el asueto y los jueces se presentan a trabajar, ¿verdad? Si es viernes, por ejemplo, van a tener que esperar hasta el lunes. Y esta jueza que yo estaba viendo, ella hacía las audiencias extraordinarias, obviamente ella recibía un pago extra por esas audiencias, ¿verdad? Y no hablamos de un pago pequeño, sino de un pago bastante grande.
Entonces acá lo que se hacía era perjudicar a la institución en sí de la justicia, al organismo de justicia, y también se hacía un abuso de poder, un abuso de autoridad, ¿verdad? Porque ya yo me siento en un cargo, estoy en ese cargo y ya yo me siento con la autonomía de poder hacer lo que prácticamente esté a mi favor. Eso es también abuso de poder o abuso de autoridad. Y ahí se genera una responsabilidad civil, porque yo sabiendo que no lo tengo que hacer, lo realizo. Y eso también tiene una responsabilidad penal. Y en la responsabilidad penal, pues lo mencionaba su compañera, ya se están inmersos otros códigos, otras leyes que van a también a formar parte de las sanciones que se vayan a imponer. Muy bien, entonces voy a exponer el tema que les había asignado a sus demás compañeros. Solo voy a presentarles la programación para que ustedes puedan visualizar también cuáles serán esos temas. Yo en mi presentación no tengo los temas completos, entonces por eso mejor voy a usar la programación para que ustedes puedan visualizar. Muy bien, nos corresponde entonces el artículo 10. El artículo 10 nos hablaba, como mencionaba, de responsabilidad penal. También en el artículo 11 nos van a hablar sobre los ciertos grados de responsabilidad que se tienen a tener. La responsabilidad es principal cuando el sujeto de la misma esté obligado por disposición legal o reglamentaria a ejecutar o no un acto. Los grados de responsabilidad van dependiendo de quién realizó la acción. Por ejemplo, acá nos dice y subsidiaria cuando un tercero queda obligado por incumplimiento del responsable principal. Les voy a colocar un ejemplo. Hace un tiempo, no hace mucho, no sé si fue este año o el año anterior, pero había suscitado un incidente en el aeropuerto. Si ustedes se recuerdan, había un video circulando de que un policía le había robado el celular a una turista o algo así era el hecho. Acá se tiene que dar un grado de responsabilidad porque a él no lo capturaron, ¿verdad? Él está prófugo prácticamente, pero a quien capturaron fue a su superior, que también creo que estaba en ese acto y no accionó, no hizo nada, ¿verdad? Prácticamente solamente fue testigo de lo que estaba ocurriendo. Entonces, acá hay un grado de responsabilidad. Si la persona que hizo el acto lo hizo por autonomía propia, no actuó bajo el dominio de nadie, por ejemplo, y si la otra persona vio el acto de negligencia, pero tampoco hizo nada, hay un grado de responsabilidad. Y por ejemplo, lo mismo sucede si a mí se me ordena hacer algo, ¿verdad? Realizar una acción que yo sé que es ilícita, que yo sé que me puede perjudicar, pero alguien más vino y me dijo que lo hiciera, o me amenazó, o me advirtieron, me dijeron que si no lo hacía, pues perdía mi trabajo, me despedían o algo similar. Esos son grados de responsabilidad. La responsabilidad por incumplimiento del orden superior. También ninguna persona sujeta a esta ley será revelada de responsabilidad por haber procedido un incumplimiento a una orden contraria a la ley dictada. Es decir, si yo cometo algo que está contrario a la ley o en dado caso no acate una orden superior. El funcionario que emita la orden de pago o empleo ilegal será responsable administrativamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que pudiere corresponderle, así se sufran pérdidas o se sufra algún daño prácticamente a su patrimonio, a los bienes o a su cargo. Acá la responsabilidad por incumplimiento de orden superior es cuando se realiza alguna de estas acciones y se realiza una orden, pero cumplimos la orden, pero violamos una ley, por ejemplo. Es una orden contraria a la ley y tiene cierta responsabilidad. Por ende, quien acá tiene que asumir la responsabilidad es el funcionario que dio esa orden. Por ejemplo, quienes realizan pagos por un puesto de trabajo, ahí entra este tipo de responsabilidad. Existe también la responsabilidad solidaria. Este tipo de responsabilidad se presenta más que todo en los miembros de juntas directivas o de cuerpos colegiados, comités, asociaciones, patronatos y demás organizaciones que no son gubernamentales. No hay ningún tipo de servidores públicos, por ejemplo, dentro de, sino que son juntas o son organizaciones que no forman parte del Estado. Son encargados de la administración de un patrimonio público a la que se refiere el artículo 4.
ellos incurren solidariamente en responsabilidad administrativa cuando concurre con sus votos a la aprobación del registro de operaciones o de pagos ilegales de fondos y de uso indebido de bienes, valores, enseres, productos sin prejuicio de la responsabilidad penal y civil de tales acuerdos que pudieran derivarse en base a la acción. Esta disposición, será aplicable a consejos municipales. Esta responsabilidad solidaria es prácticamente cuando se tienen grupos, juntas directivas. En las escuelas se forman grupos o una junta directiva de padres. Esta junta de padres maneja una cantidad de dinero para comprar refacción, ahora que les dan alimento y todo eso. Ellos son los encargados de manejar ese dinero, es decir, que ellos manejan cierta parte financiera. Entonces, si por ejemplo ellos llegan a decir que se aprueben algún pago, que se apruebe algún registro de alguna operación que está de manera ilegal, que es indebida, ellos caen en este tipo de responsabilidad. Acá nos hacen el énfasis que acá sí se aplica a consejos municipales, que ellos tengan responsabilidad, lleguen a tener algún tipo de responsabilidad solidaria en base pues a si realizan algo indebido. Las municipalidades por lo regular tienen autonomía y por lo regular ellos predominan mucho de esa virtud, ¿verdad? Que tenemos autonomía, que somos autónomos, pero en sí tienen a recibir fondos públicos, tienen que regirse también a las leyes que enmarca también el Estado en sí. En el artículo 14, tenemos qué instituciones tutelares son de la presente ley. Por ejemplo, el Congreso de la República, cuáles son la verificación del cumplimiento de esta ley, la van a hacer estas instituciones. El Congreso, el Ministerio Público, la Procuraduría, la Contraloría y las autoridades nominadoras de los distintos organismos del Estado. Por lo regular siempre hay una junta, una sección de que va a controlar finanzas, por ejemplo, es parte también de ello. El artículo 15 nos habla de cargos públicos. Acá también nos hace ver que no puede haber ningún impedimento al momento de que un guatemalteco quiera ingresar a un puesto público. Acá nos dice los ciudadanos guatemaltecos que no tengan impedimento legal y que reúnan todas las cualidades necesarias tienen derecho a optar a cargos y empleos públicos. Acá nos pueden decir que por tener o ser de otra etnia, por no pertenecer a un partido político, por ejemplo, no podemos optar a ese cargo. Media vez para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundamentadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Entonces, esos son elementos fundamentales para entrar a un cargo público. Eso enmarca esta ley, ¿verdad? En el 17 tenemos, este elemento también es importante. Ninguna persona podrá desempeñar más de un cargo público que esté remunerado, o sea que no pueden pertenecer a dos trabajos del Estado. Quedan acá prácticamente fuera de esa lista todos aquellos que presten servicios en centros docentes o en instituciones asistenciales, docentes y, si no estoy mal, personal de enfermería, por ejemplo, de instituciones asistenciales, pueden tener dos trabajos o dos puestos dentro del Estado, siempre que sus horarios sean compatibles o se adapten, se puede. Entonces, esa es una característica también de esta ley. Los demás, nadie más puede tener dos cargos públicos, solamente optar a un puesto público. En el artículo 17 tenemos casos que generan responsabilidad administrativa y tenemos acá la lista de cuáles son las situaciones que generan responsabilidad administrativa. Por ejemplo, no observar el incumplimiento de funciones. Si yo estoy encargada de un grupo y no me estoy preocupando por supervisarle, por ver que cumplan sus funciones, eso genera responsabilidad administrativa. El abuso de autoridad que mencionábamos, extender certificados o constancias con datos inexactos o erróneos, la contratación de esposa, hijos, yernos, primos o familiares dentro de la institución pública sin tomar en cuenta sus capacidades o su profesión también generan responsabilidad administrativa. Ocultar o impedir el apacamiento, negar o disponer del servicio de los usuarios. Si nosotros nos negamos a dar una información, nos negamos a brindar un servicio, genera responsabilidad administrativa. La negligencia o el descuido prácticamente,
no presentar la declaración patrimonial y cualquier responsabilidad que establezca la Constitución u otras leyes. Estos son elementos que prácticamente nos generan responsabilidad administrativa como administradores, como parte de los trabajadores de la administración. Debemos de velar porque esto no suceda dentro de nuestra área de trabajo. Hay prohibiciones para los funcionarios públicos que enmarca esta ley. Como les mencionaba al inicio, al ser una ley que pretende tener transparencia, que la honradez predomine dentro del Estado, acá nos enmarca todo aquello que los funcionarios públicos no deberían de hacer. Por ejemplo, aprovechar el empleo o el cargo para conseguir o procurar servicios especiales. Eso es algo que no se debería de realizar ni para ellos ni para sus familiares. Pero vemos que en nuestro país, pues que se cumpla esta prohibición es bastante difícil. Utilizar el poder que se le confiere para poder recibir regalos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, utilizar bienes de propiedad del Estado, tales como vehículos, material de oficina, papelería, que sea prácticamente para uso personal o de terceros. Aceptar directamente o por una persona interpuesta regalos, honorarios o cualquier otro tipo de regalo que se le quiera hacer, ¿verdad? Utilizar el poder que se le confiere para poder tomar beneficio del Estado y de las entidades que tiene el mismo. Usar el título oficial del cargo o empleo como una influencia o para asuntos de carácter personal a terceros. Utilizar los recursos públicos para elaborar también o distribuir regalos o cosas navideñas en base con el dinero del Estado. Permítanme un momento, disculpen, solo que me están llamando. Disculpa, perdón, es que mi celular está cargando y no lo tenía aquí cerca, perdón, pero es que me estaban llamando y sí. Y si no, no iba a poder continuar porque podían seguir. Muy bien, voy a tratar de ser No te breve. preocupes. Gracias, muy amable. Esto, lo que les mencionaba, son algunas prohibiciones que tienen los funcionarios públicos. En el artículo 20 tenemos una declaración patrimonial. Esta declaración hace ver a quienes tienen que tener o tienen que presentar algo que se conoce como finiquito, que se tramita prácticamente o se presenta en la Contraloría General de Cuentas. A algunos se les presenta, por ejemplo, a los candidatos a alcaldes o algún puesto público que presenten un finiquito, que presenten cuáles han sido cuáles son sus bienes, por ejemplo, o cuáles han sido los gastos que han tenido, por ejemplo. Los funcionarios o autoridades o empleados públicos que por elección popular o nombramiento o contrato formen parte de alguna entidad del Estado, tienen que presentar o tienen que tramitar este elemento, excepto aquellos cuyo sueldo mensual sea inferior a 8,000 quetzales y no manejen o administren fondos públicos. Si el sueldo no es mayor a 8,000 quetzales, no tienen por qué presentar un finiquito. Acá en el artículo 23 tenemos los requisitos para una declaración, que es lo que ustedes tienen que presentar a Contraloría, además de los formularios impresos que ellos deben de proporcionar, también
expediente debe de tener la información siguiente y acá se detalla cada una de ellas. Entonces, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor, todo bien. Muy bien. Entonces, No sé, muy bien, muy amable. Entonces, únicamente les voy a pedir un favor. Como hoy es nuestro último día de clases, ya el otro bimestre ya es otro proceso el que ustedes tienen, entonces les voy a suplicar que por favor ingresemos al enlace, porque el tiempo que ya se me va a acabar y ustedes puedan colocar su experiencia en el curso. Si lo bueno, lo malo y aquello que se pueda mejorar, que prácticamente es para mi evaluación docente, para que ustedes prácticamente evalúen mi trabajo. Entonces, ingresamos al enlace, por favor, porque acá el tiempo ya se me va a terminar. Entonces, me despido, les deseo que pasen una feliz tarde y únicamente me envían, por favor, las fotos de su material. Las dos, por favor, lo suben a la plataforma para que quede ahí la evidencia del material que ustedes trabajaron. bueno, señor, gracias. Muy bien, que pasen una feliz tarde. Igualmente.